Buenas noches. Bueno, es peligroso esto de que vengan dos pastores y que sean suegro, yerno y que vengan a la misma congregación. Hoy vamos a hacer un 2 por 1. Vienen a una reunión y predican dos. Así que si vino apurado, relájese. Yo arranco y Jorge continúa. Nuestro Dios está aquí presente y Él nos va a guiar, Él nos va a ministrar durante esta noche. Así que, bueno, como contaba Jorge, yo soy el yerno, soy el papá de esos 4 nenes y 4 nietos de Jorge, 4 hijos míos y estamos muy contentos. Al mismo tiempo, un privilegio de estar con ustedes. He escuchado mucho de ustedes a través de Jorge. Conocimos a Javier y su esposa en Buenos Aires también. Así que, bueno, de una u otra forma los hemos conocido, aunque sea de oídas, y aquí estamos para conocerles en vivo, conocer sus historias. Ayer hemos charlado con algunos, hoy a la mañana también con otros, y bueno, ahora a la noche Jorge me dice, bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Estás para compartir algo? Y sí, le digo. Así que me dice, bueno, te toca predicar. Sí. Así que bueno, yo quería compartir algo acerca de lo que el Señor me daba. Y también es peligrosa esta noche. Primero porque además de pastor, soy profe de educación física, así que me gusta moverme para todos lados. No sé hasta dónde llega el cable. Me muevo siempre en la congregación hasta donde llega el cable. Así que si me ve aparecer por ahí al lado suyo, no se ponga nervioso, solo es cuestión de cable, nada más. Y lo otro que me encanta es leer las Escrituras y preguntar cosas, ¿no? Jesús en su manera, Él en la medida que iba andando y estando con sus discípulos y con las multitudes, cada vez que se iba encontrando con ellas, de una u otra forma iba hablando e iba preguntando, iba inquiriendo sobre determinadas cuestiones que hacen a todo lo que Él predicaba. ¿Acerca de qué predicaba Jesús? El reino de Dios, bien. ¿Y qué enseñaba? El señorío, muy bien. ¿Y qué hacía? ¿Hacía discípulos? Bien. ¿Y qué otras cosas hacía? ¿Cuál era la muestra de su poder? Milagros, milagros y señales. Bien, bueno, los invito a abrir. Vamos a leer hoy entonces una parte en la Biblia donde habla acerca de eso. A mí me encantan las historias de Jesús cuando andaba en medio de la gente, porque son historias que tienen que ver con nosotros. Se ven reflejadas a veces muchas de nuestras características como gente, como pueblo, nuestros miedos. Hoy yo contaba a la mañana un poquito acerca de una historia y de grandes hombres que andaban en el mar y que tuvieron miedo, algo que yo generalmente suelo tener también. Bueno, y hoy vamos a leer en Lucas. Los invito a abrir Lucas. Vamos a leer Lucas primero para saber de qué se trata, qué es, porque la historia está un poquito más atrás, pero Lucas nos va dando el marco. ¿Vieron cuando uno ve la película y tiene el DVD, pone el DVD y el DVD tiene, y le pregunta antes de empezar la película con qué cámara quiere ver, ¿no? Que tiene como diferentes ángulos. Bueno, gracias a Dios, nosotros tenemos una Biblia 2.0, tecnología 2.0, porque está pensada en esto. Tenemos el mismo relato en varios evangelios y son como diferentes cámaras, diferentes aspectos que va enfocando. Lucas capítulo 9, 9 grande.
9 grande, y vamos a arrancar el 9 grande, capítulo 9, 1 chiquitito. Dice así, acá atrás mío no. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesús, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo, y ahí comienza el relato de todo lo que les dice. Ahora vamos a leer más adelante, capítulo 9, versículo 11. Ahí salen los discípulos. Jesús los manda, les encomienda, les dice qué es lo que tenían que hacer. Dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Más o menos lo que nosotros solemos hacer. ¿Correcto? El reino de Dios, sí. En la otra parte. Bueno, ahora 11 chiquitos, dice así. Y cuando la gente lo supo, ¿supo qué? ¿Qué es lo que lo supo? Vamos al 10, uno más atrás, dice, vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Los apóstoles fueron enviados, vuelven, le cuentan y dice, y tomándolos se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, 11. Y dice, y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Jesús estaba con la gente, los apóstoles, los discípulos habían vuelto, contaban y la gente había descubierto dónde estaba y él seguía hablando del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados, dice. Pero comienza el día a declinar y acá vemos, para los que estuvieron a la mañana, un versículo acerca de la subjetividad. Pero tenemos otra cámara ahora porque Lucas hace el relato tiene que ver con la alimentación de los 5.000. Esa es la historia que seguramente la habrán leído, la habrán escuchado ya, y a mí me gusta el enfoque, y hoy quería un poco comentar con ustedes acerca del enfoque que tiene Juan. Así que vamos a ir a Juan. De Lucas a Juan. Esta es otra cámara. Ustedes después pueden leer, porque esta historia aparece en Mateo, aparece ahí en Lucas, aparece en Juan, y cada uno de estos evangelios va dando un enfoque, va aportando algunos detalles diferentes y van construyendo, todos nos van dando esa gran historia que es la alimentación de los 5.000. Así que ya sabemos, los discípulos habían salido, iban ¿a qué iban a hacer? ¿A qué los envió? Sanar a los enfermos, ¿qué más? Predicar el reino, muy bien. Cuando llegan le cuentan a Jesús qué era lo que había pasado, que la gente lo descubre y Jesús, ¿qué comienza a hacer con esta gente? Sanar a los que necesitaban y les enseñaba acerca del reino. Bueno, y ahora vemos ahí, capítulo 6 de Juan, 6 grande, es otro enfoque y vamos a ver algunos detalles interesantes acerca de que aporta Juan a esta historia. 6 dice así, en el 6 grande, 5 chiquito. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Ese es el relato más conocido, los versículos más conocidos de esta historia. Luego sigue acerca de qué es lo que sucedió con las cestas y con el resto, pero a mí me interesa estos breves pasajes, ya que después de mí viene Jorge, así que viene la segunda parte la segunda parte de la noche. Pero estos breves pasajes me interesan. Primero, ahí dice en el 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús pregunta, ¿de dónde compraremos pan? Pero el dato más interesante es el versículo que sigue abajo. Dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. A veces Jesús te pregunta algo, te dice algo: ¿qué estás haciendo? Y es para esto, dice, para probarle. Te prueba y te pregunta. Yo en Buenos Aires, al grupo de jóvenes, suelo preguntarle a los muchachos que me toca discipular, y en Buenos Aires es muy común que les preguntas a alguien: ¿cómo estás? Y te dicen: bien. ¿Y qué estás haciendo? Nada. ¿Y cómo andás? Nada. ¿Y qué haces? Nada. ¿Y cómo es tu vida? Nada. ¿Y qué? Nada. Y nada. El que nada no se ahoga, dice el dicho. Nada. ¿Qué estás haciendo? Jesús no solo era una pregunta, bueno, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Estaba preguntándole a Felipe. Felipe había sido enviado antes por el mismo Jesús a predicar el reino, a enseñar acerca del señorío. Y era una pregunta que tenía una doble lectura. No solo era, bueno, esta gente tiene hambre, a ver de dónde conseguimos. Pero a veces cuando nos preguntan cosas o cuando escuchamos de parte de Dios la pregunta, nosotros, y a veces los mismos discípulos, no nos damos cuenta que tiene otra lectura. Y contestamos como Felipe. Por eso me encanta esta historia. Miren lo que dice ahí. Felipe, versículo 7 chiquitito, le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Yo me imagino a Felipe. Felipe, cuando Jesús se da vuelta y le pregunta: Felipe, en porteño sería: che, Felipe, ¿cómo hacemos con toda esta gente? Mirá, ¿por qué no vas a comprar pan? ¿Por qué no vas a la panadería? Y Felipe habrá dicho... sacó seguramente el iPad ahí, hizo las cuentas y dijo: sí, mirá, Señor, hay 5.000 y no llegamos, 200 denarios no llegaríamos. No sé cuántos serían euros para tener una idea, pero si tenés un iPad ahí, hacé la cuenta y me lo vas diciendo mientras va la prédica. Pero Felipe contestó como cada uno quizás nuestra primera respuesta sería. Contestó sin darse cuenta que Jesús lo estaba probando.
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Contestó mirando el acá, el aquí y el ahora, mirando la situación que le tocaba. 5.000 personas ahí había, seguían a Jesús y demás, y él ante la pregunta se dio vuelta, miró la multitud y dijo, no, ni todo el Mercadona, ni todo el Carrefour nos alcanzaría, así que bajó la persiana y dijo, no señor, hoy es feriado, no alcanzan ni siquiera 200 denarios. Y dejó ahí. Cuando yo le pregunto a los chicos en Buenos Aires, ¿cómo estás? No, nada, todo bien. No siempre pregunto ahí, ¿qué estás haciendo? Ni en lo más corto. Pero había otro discípulo que encontramos en esta historia, que me gusta aún más el personaje este. Miren ahí, en el 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. El discípulo este se llama Andrés, hermano de Simón Pedro. Yo me imagino, estaba Felipe ahí, Andrés acá, y Andrés habrá escuchado la pregunta. Mientras Felipe se dio vuelta y miró la multitud, este se dio vuelta y salió corriendo para el otro lado para ver qué podía hacer ante tamaña pregunta. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo me imagino que habrá ido Andrés preguntando. A ver, ¿quién trajo algo? ¿Quién hizo las compras hoy? ¿Quién fue al mercado? ¿Cómo vinieron? A ver, ¿qué trajiste en la mochila? ¿Qué venís? Habrá ido preguntando. Y es otra actitud la de Andrés. La de Felipe fue un tanto calculadora, realista, un tanto negativa si se quiera, pero él buscó y se agenció. Y encontró al muchacho con los 5 panes de cebada y 2 peces. Y viene así, Señor, acá están 5 panes y 2 peces. Pero la pregunta que hay aquí revela, creo yo, lo profundo que Andrés estaba pensando en ese momento. Dice, mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Yo creo que Andrés venía contento porque acá encontré a uno y venía en esa fe de que él sabía. Él era el discípulo que había sido enviado por Jesús a predicar el reino, a ir a sanar, que estaban contándole a Jesús, y él venía interpretando en esa línea. Y él dijo, bueno, sí, seguramente, tenemos poco, pero vamos ahí. Y cuando viene y llega adelante, dice, pero, como diría el Chavo, híjole, ¿qué son? Como que se habrá querido dar marcha atrás y decir, ¿mas qué es esto para tantos? Con la pregunta de Andrés surge otro personaje, que es el muchacho. Y acá surgen 2 instancias muy interesantes. Una es Andrés, que se pregunta, ¿qué es esto para tantos? Pero antes de ir a esa pregunta es descubrir el otro personaje que entra en esta película, que es el muchacho. El muchacho que trae, estudiando la palabra, dice ahí, el muchacho, aquí está un muchacho que tiene
5 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes de cebada y 2 peces significaban la merienda de un muchacho. Pero en ese contexto, como Jorge contaba, mi esposa y yo vivimos un tiempo en Holanda. Y como yo era profe en diferentes escuelas y lugares de actividad recreativa, trabajaba con niños, ¿no? Y con jóvenes y demás. Y me tocaba a veces estar en la actividad recreativa de la tarde. Y en el verano también. Y como trabajaba en diferentes ciudades más de capital, era como muy multicultural, muchas comunidades mezcladas, holandeses, turcos, marroquíes, ajeríes, bueno, había de todo, ¿no? Entonces yo tenía en mi grupito de niños, tenía niños de diferentes ciudades, diferentes países, ¿no? A mí en el verano me encantaba, teníamos una actividad, me decían, Pablo, tenemos la actividad en el parque tanto, tenés que ir con el grupo de niños, 20 y pico de niños, había que llevarlos y hacer juegos, cosas así, deportes al aire libre. Cuando llegaba el horario de la merienda, a mí me encantaba ir a sentarme al lado de muchachos como este, porque yo ahí descubrí lo que era la merienda. Las mochilas de los niños holandeses eran así, chiquititas. Tenían una lanchera y tenía 2 panes cortados a la mitad, que era uno pan con queso y el otro era pan con fiambre, 2 mitades. Un poquito de manzana o pepino, algo así, y no sé, un zumo, un juguito, ahí. Y eso era, ¿no? Pero iban los nenitos holandeses ahí. Meester, 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 cake is here. Y los nenitos turcos, los nenitos marroquíes, los nenitos que venían de este costado donde está la historia, traían siempre unas mochilas así de gordas. Tremendas las mochilas que siempre decían, Meister, Meister, come to helpen, maestro, maestro, ¿me puede ayudar? Y yo primero no entendía, porque era nuevo en el trabajo, por qué pedían ayuda. Y cuando las otras maestras me decían, sí, Pablo, ayudalos vos que sos varón, hombre fuerte, cargar las mochilas. Y yo decía, ¿qué trae este si vamos al parque? Cuando llegaba la hora de la merienda, la mamá turca o la mamá marroquí o la mamá de este costado del mundo sabía lo que era la merienda. La merienda era así, el pan grande con mucho fiambre, el pepino así de grande, el paquete grande de jugo, caramelos, bollería que sería aquí, de todo tenía. Y no tenía para él, tenía siempre para uno más. Así que cuando a mí me tocaba esa actividad y decían, la hora de la merienda, todos los nenes iban, las maestras iban con los nenes holandeses y yo decía, yo voy con aquellos, los nenes turcos y marroquíes, que con la mochila así. Estaba preparado esos nenes para la merienda. Y era muy divertido, un olor, esas mochilas, porque le mandaban no solo el pan con queso, la mamá le cocinaba los fideos, le mandaba, era un desastre esa mochila. Pero era riquísimo, nunca pasábamos hambre. Este muchacho, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Fue a ver a Jesús, se había enterado qué pasaba y la madre seguramente le dijo, ¿a dónde vas? Voy a ver allá a Jesús, que está ahí con los discípulos que acaban de llegar. Tomá, te preparo la merienda. Y le dio la merienda. Un poco escueta la merienda, porque estudiando el contexto, panes de cebada no es que había mucha plata. Seguramente estaba en el paro la mamá y el papá, estaba con la crisis del euro, estaba complicada la cosa. Pero le mandó la merienda.
Conociendo el contexto, también lo otro interesante es que toda la gente ahí alrededor, y por eso es lo interesante de la pregunta de Jesús a Felipe, sabía dónde iba. Y seguramente, ahí dice, hay 5.000 varones, contaron, seguramente había otras tantas mujeres. Y les puedo asegurar que las mujeres de ese contexto, yo tengo un suegro que viene de esos costados. Y cuando se come, él siempre dice, ponele mercadería. Y mercadería quiere decir, no escatimes, que sea abundante la merienda. Sí que imagino que esa gente habrá ido preparada a ese lugar. No habrán ido con las manos vacías. Y Jesús, por eso dice ahí, por esto decía para probarle, porque su pregunta tenía una segunda lectura. No solo se trataba de hambre físico. Y lo interesante de este muchacho es que cuando Andrés andaba corriendo y preguntando desesperado, él dijo, yo acá, 5 panes y 2 peces. Mi merienda, Andrés, acá está mi merienda. Supongo que habrá sido quizás por curiosidad del muchacho. No sabría lo que iba a suceder, o quizás sí. Pero él trae su merienda. Y lo interesante, aún más de esto, es que el muchacho tenía derecho a comerse su propia merienda, como los otros 5.000. Tenía derecho, su madre se lo había preparado, era una merienda pobre por lo que vemos, y estaba en su derecho a gastársela, a comérsela. Si Jesús estaba allá, estaban los discípulos, podría haber esperado como todos los otros. Tranquilamente podría haber disfrutado de esa situación. Y algo que vemos es que este muchacho da ese paso de traer su merienda y ponerla en las manos de Jesús. Andrés, otro enfoque es, Andrés suena el celular y le dice, Jesús, tengo acá 5 panes y 2 peces, auspiciado por Vodafone y Movistar. Dice, no sabés la promoción que tenemos. 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Andrés se da cuenta de que no solo se trataba de panes y peces, sino que se trataba de algo mucho más grande. Se daba cuenta que este chico tenía el derecho de comerse su propia merienda, de hacer su propia vida, era su única cosa, era su única realidad. Y él se la estaba sacando y la estaba trayendo ahí. Bueno, ahora yo pregunto, y saliéndonos un poco de la historia y trayendo esta historia aquí a nosotros. Los panes y los peces pueden tener miles de significados. Uno general puede ser que es una merienda. ¿Qué es lo que vos tenés en tu vida? Y ahora yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu merienda? Todos acá, más o menos, estamos en el reino. Conocemos el reino. Sabemos más o menos de qué se trata. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu merienda? Ah, no, yo estoy de paro. ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus dones?
Si Jesús te preguntara, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le dirías? Como me contestan a mí en Argentina, no, nada, Pablo. Yo nada. ¿Vos? ¿Todo bien? No, nada, yo también les digo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu merienda? ¿Qué estás haciendo con tu vida, con tus panes, con tus peces? Es la primera pregunta. ¿Qué estás haciendo? Seas padre, seas madre, espiritual o biológica, seas hijo, ¿qué estás haciendo? Seas adolescente o joven, ¿qué estás haciendo? Estés en el nivel 1 o en el nivel, ¿cuántos niveles hay? 6, seas en el nivel 6. ¿Qué estás haciendo? No importa en qué nivel se trata, en cada uno de los niveles, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás gastando eso? Bueno, yo me imagino que Andrés en ese momento le cae la ficha de la pregunta y ahí es donde él se da cuenta y dice, ¿pero qué es esto para tantos? Andrés le amaneció, como que se le corrió el velo y se dio cuenta. ¿Qué es esto? ¿Qué es mi vida para tantos? A veces nosotros estamos dentro del reino, vivimos, nacemos. Yo he nacido en una cultura cristiana, mis padres de pequeño me enseñaron, me guiaron y demás. Aprendí en la escuela bíblica o en la escuela dominical, adolescentes, jóvenes, pasé de todos. ¿Qué es esto para tantos? Es una visión realista también, como la de Felipe. ¿Qué es esto? Y es ahí donde empezás a darte cuenta, bueno, pero ¿cómo voy a hacer yo para hablarle a mis compañeros del instituto? Pero ¿cómo voy a hacer para contarle del reino justo en el feriado? ¿Cómo se llama el feriado de hoy? El bando de la huerta. ¿Cómo, pastor, voy a ir hoy justo a predicar en el centro de Murcia? ¿Que no teníamos grupo casero en casa, tranquilos ahí? ¿Cómo? Si soy uno solo en mi curso, en mi trabajo, ¿cómo voy a ir? Tenés derecho, como el muchacho, a comerte tu propia merienda. Tenés derecho, por derecho propio. Es tu vida y tenés derecho a estar seguro, a estar tranquilo en tu casa, a estar en el reino, vivir piadosamente. Tenés derecho a eso. Es tu merienda. Y a disfrutarla vos y los tuyos. Pero ahora yo te invito a leer algo que dice ahí abajo. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron, como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. ¿Tenés derecho a comerte tu merienda? Sí, tenés derecho. Quizás podemos llegar a discutir un rato acerca de la visión del reino y demás. Pero ¿sabés qué?
Tu merienda, si te la comes vos y los tuyos y tu buena vida, aunque sea dentro del reino, es para vos, es para los tuyos y quizás para unos pocos. Pero tu merienda puesta en las manos de Dios, puesta en las manos de Jesús, ¿sabes qué? Es milagro para muchos. Amén. Tu vida puesta en las manos de Dios es milagro para muchos. Es respuesta a esto que preguntaba Andrés. Justamente, dice ahí, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. El milagro se produce cuando tus panes, tu vida, tus peces, tus talentos, tus dones, tus miedos, tus vergüenzas, se ponen en las manos de Dios. Da gracias. Y a mí me encanta esta parte que dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió. Tu vida en las manos de Jesús es partida y es repartida. Es partida y es repartida. Merienda para pocos se puede transformar en milagros para muchos. No importa si estás en el nivel 1. No, pero yo recién empiezo, hermano, estoy acá nuevo. Tú estás en el nivel 2. No, pero yo recién estoy aprendiendo el idioma y no sé, y esto y aquello. Acabo de tener recién revelación acerca de la visión del reino. ¿Cómo? No importa en qué nivel estés. Dios ve el potencial, Dios ve realmente tu esencia y comienza a transformarte. Y eso poco que tenés se transforma en mucho. Y Él comienza a repartir y comienza a repartir y comienza a sacarte de acá y ponerte allá y de acá a allá y comienza a extenderte. Entonces el reino de Dios no se trata de cuánto tiempo estás. De cuántos niveles pasás así de rápido, tipo cuando jugás como con la Wii. Estás jugando, mi suegro juega a la Wii, ¿saben? Tenemos en casa una, y un día mi hijo dice, papá, ¿qué pasó? Me dice, no sabés. En holandés, abuelo se dice opa. Me dice, el opa me ganó jugando a la Wii. ¿Qué? Sí, me dice, jugábamos a los espadachines y me ganó y ahora pasó al otro nivel. Digo, ¡wow! El abuelo me ganó. El reino de Dios no se trata de cuántos niveles pasás más rápido o más lento. Se trata que en cada uno de esos niveles, no importa si es el menor o el mayor, se trata de que tu merienda, tu vida, sea puesta en las manos de Dios y eso poco se ha transformado en milagro para muchos. Amén. Muy bien, hermanos, los animo a eso. No sé cuánto tenés, ni sé en qué situación estás, pero sí te animo a eso. A que pongas tu merienda. Sé que son latinoamericanos. Me imagino que la mochila debe ser importante a la hora de la merienda. Que pongas tu merienda. Que pongas tu vida. No importa el nivel del discipulado en el que estés. Y que comiences a dejarte repartir por nuestro Dios. Repartir en palabra, en ánimo, en exhortación a otros, en
testificar a otros, en dar testimonio, en invitar a nuevos, en discipular, en salir, en ir a otro lugar, a otro pueblo. No se trata solo de subir niveles, se trata de extender el reino, de partirte y repartirte. Amén. Muy bien, amados. Hasta acá fue fase 1. Es mi anhelo. Como decía hoy Jorge, Pablo tiene nacionalidad europea. Así es. Es mi anhelo, junto con el de mi esposa, ser partidos y ser repartidos. Y en ese repartirnos que hoy me toca estar aquí, es poder compartir esto, que para nosotros ha sido testimonio. Esta historia me encanta porque no solo es historia, no solo es milagro de Jesús y testimonio para nosotros del señorío, del reino de Dios puesto en acción, sino que en mi vida fue así. Pusimos nuestra merienda en sus manos y hemos sido repartidos a otros, a muchos en otros países, en otros lugares, y en eso estamos, en seguir siendo partidos nuevamente y repartidos. Amén. ¿Cuántos tienen, cuántos tienen algo de merienda? ¿Tienen algo? Todos. ¿Amén? 5 panes, 2 pescaditos. Pablo preguntaba recién, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Puedes hacer 2 cosas. O te lo comes, o lo pones en las manos de Jesús. Amén. Sin imaginar todo lo que el Señor puede hacer a favor de miles de personas. Tienes derecho de comerte tu merienda, o puedes decirle, aquí está. Y le entregó todo. No se quedó con 3 pancitos, ni con 2, ni con 1. Dijo, bueno, me quedo con un pan y un pescadito, aunque sea. No, le entregó todo. Recuerdo cuando conocí al hermano Pitsanunart de Tailandia. Tailandia es un país asiático donde hay 80 millones de habitantes. 95% son budistas. Lo conocí a este hermano aquí en Europa, en Italia. Cuando lo conocí, él tenía 42 años.
Y nos decía justamente que cuando él tenía 20 años de edad, Dios les habló justo con este pasaje que Pablo presentó hoy. Y eran un grupo de 17 jóvenes en un país tan grande, budista, 95% budista, 3% musulmanes y el otro 2%, 1% de cristianos sumando católicos, evangélicos y todo. Y el Señor les dijo a este grupo en una noche que los visitó: si ustedes me entregan cada uno sus 5 panes y 2 peces, yo voy a multiplicarles grandemente. Dice que esa noche, ante esa palabra que recibieron del Señor, esos 17, la mayoría eran adolescentes, le dijeron: Señor, aquí está, te entregamos todo. Y empezó entre ellos un movimiento, un avivamiento. Al principio parecía que no pasaba nada. Ellos seguían reuniéndose, orando, salieron a predicar a las calles, aquí, allá. Y al poco tiempo el grupo llegó a 40, 50 personas. Ya en la casa no entraban, consiguieron un lugar no muy recomendable. Era una sala que les prestaron al lado de la morgue. Uno dice: ¿quién va a venir acá al lado de la morgue? Y así ellos siguieron y siguieron. Yo lo conocí 22 años después de ese día. Como dije, cuando él tenía 42 años, ahora debe tener 52. Y ya para el año 2000, hace 12 años, cuando lo conocí, bueno, ahora debe tener 54. Cuando lo conocí, no, 20, 40, ¿qué dije? 20 y... Está bien, 42. Sí, 12 años, 54 debe tener ahora. Pero en el año 2000, ellos ya tenían en Tailandia más de 1.500 iglesias. El Señor les dio un desafío, ellos lo creyeron. El Señor les mostró que en el año 2000 iban a llegar a tener 1.000 iglesias si ellos se mantenían en esa entrega. 1.000 iglesias. Dice, pasaron los primeros 4 años y recién abrimos la segunda iglesia en 4 años. Para llegar a las 1.000 a ese ritmo, dice, era el año 97, faltaban todavía 3 años para la fecha y ya estaban abriendo la iglesia número 1.000. Un movimiento juvenil, fuego, fuego, fuego.
trabajando, predicando, orando, ayunando, discipulando con el reino, con la palabra. La última vez que lo vi, fue en el 2011, fue en Colombia, ¿no? El año anterior fue en Italia, en 2010, 2009, fue en Nigeria. Me dijo: Jorge, ya estamos en 3.400 iglesias. ¿Puede el Señor o no puede? Y justo esta era la palabra con que el Señor les habló. El muchacho, no dice ahí qué edad tenía, el muchacho que le entregó todo, no se reservó nada. Pizzanunar siguió trabajando materialmente para sustentarse, no es que estaba full time dedicado a la obra. Fue a la universidad a estudiar, pero en la universidad prendió fuego. Se convirtieron muchos compañeros en la universidad. Se recibió de administrador de empresas, trabajó en una compañía importante en esa función, en esa profesión, pero mientras tanto sirviendo, haciendo la obra, plantando iglesias, una cosa realmente maravillosa y tremenda. El asunto es que hay mucha gente con hambre, mucha gente que sufre. Nosotros vemos las necesidades económicas, Europa está en una crisis. El desempleo es alto, si no hay trabajo no hay que comer y es un drama realmente comprensible. Nosotros en Argentina hemos pasado crisis económicas, pero eso es lo que se ve, la parte física, lo cual es también importante. Pero necesitamos ojos espirituales para ver la parte espiritual de la gente. Y queridos, aquí hay un pasaje que nos muestra la condición del mundo y de la gente en Romanos capítulo 8, versículo 19 hasta el 22. Romanos 8, 19. Acá dice: porque el anhelo ardiente de la creación. La creación es muy amplia, pero la parte más importante de la creación es la humanidad, porque es la corona de la creación. Son más importantes las personas que las estrellas, el sol, la luna, las galaxias, constelaciones. Entonces, la creación incluye a la humanidad, pero para focalizarnos, cuando dice creación, para ayudarnos a entender mejor el pasaje,
yo voy a leer humanidad, porque la creación abarca la humanidad. Entonces me voy a referir a la humanidad. Mira lo que dice. Porque el anhelo ardiente de la humanidad es el aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Porque la humanidad, también la creación por supuesto, pero dentro de ella la humanidad especialmente, fue sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la humanidad misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la humanidad gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, no sé si oímos el grito silencioso de la humanidad. La gente está mal. Hay mucho dolor. Todo el mundo sale de su casa y antes de salir se para delante del espejo. Las mujeres se maquillan, hoy algunos hombres también. Se ponen las mejores ropas, se echan algún perfume, dibujan la mejor sonrisa y salen de su casa. Y todos nos engañamos. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado en conocer. Y especialmente los que están en relaciones comerciales, relaciones públicas, tienen que aprender técnicas de relaciones públicas. Cómo ser simpático, cómo ser amable. Y entonces, ¿vio con qué cordialidad le atienden en algunos negocios? Es todo técnica, todo profesionalismo. No te engañes. Detrás de ese rostro, que casi es una máscara, hay un corazón que está llorando. Amén. Está llorando. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. La gente está mal. Cada hogar es un drama. Los matrimonios están en crisis. La violencia familiar aumenta y aumenta, pero tremendamente. Maridos duros, brutos, que gritan, ofenden, golpean. Esposas nerviosas que se quejan todo el día, le faltan el respeto al marido. Hay padres que no saben qué hacer con sus hijos, adolescentes. ¿Cuánto dolor hay en la humanidad? Niñas violadas por sus propios familiares. A veces el padrastro o el nuevo marido de la madre. A veces un tío. A veces un hermano mayor. A veces un abuelo.
¿Cuántas historias he escuchado de homosexuales que todo empezó porque fueron violados? Y en su dolor, en su resentimiento. Y finalmente se inclinaron para lo malo. ¿Cuántas niñas con ese sufrimiento de padres duros, de madres que están dedicadas a su profesión, no tienen la amistad, el compañerismo de sus padres, y ante un papá que golpea, que lastima, que maltrata, han acumulado heridas y resentimiento, y la forma de vengarse es quedar embarazada. A los pastores y a ustedes mismos, que muchos son obreros, nos toca escuchar tremendas historias. A veces vuelvo a mi casa con el corazón destrozado, partido. Esa madre que el marido la dejó y quedó con 6 pequeños y no tiene trabajo, y lo que puede ganar limpiando casas no le alcanza. De repente ve como una salida más fácil la prostitución. Y al principio le cuesta tanto, he escuchado historias, le cuesta tanto, le da tanto asco lo que está haciendo. Pero al principio lo hace, se remuerde, pero para poder llevar alimento a sus hijos. Y después ya se acostumbra y encuentra una salida fácil. Hermanos, toda la humanidad gime a una. El que le diga que está bien y no tiene a Cristo, o está mintiendo o está engañado. La creación, la humanidad, gime a una y está con dolores. Hay mucho dolor, mucho dolor. Y dice aquí algo tremendo. Que la creación fue sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay una esperanza. Y el que pierde la esperanza, muchos están sufriendo, pero tienen una leve, remota, ignota esperanza. Esperan que pase algo y cambie su suerte. Y no saben cuál es, pero hay. Y el que ya perdió toda esperanza, se pega un tiro. No le importa nada. Los muchachos se entregan a la droga. No los condenemos, no los juzguemos. Sería interesante escuchar la historia detrás. ¿Cómo empezó? ¿Por qué está así? ¿Por qué? ¿Y cuántos muchachos drogados salen con un revólver? En mi país la inseguridad es tremenda. Y no les importa matar o morir. Le da lo mismo. ¿Qué significa? Que ya están entregados a la muerte. Pero tienen algo, quizás pase algo.
por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma, dice la humanidad, será libertada de la esclavitud de corrupción. Hay una promesa aquí. Va a ser libertada. Amén. De la esclavitud, de la corrupción. Hay mucha gente corrupta. Funcionarios del gobierno, empresarios. No sé cómo será en España, pero en América Latina la corrupción es tremenda. Las coimas, los sobornos. Ahora nuestro país está complicado desde el vicepresidente de la nación. No sabemos en qué va a terminar. Empresarios importantes se empieza a destapar. Son esclavos de la corrupción. ¿Por qué? Porque cayeron en el lazo. El amor al dinero. ¿Qué es? El amor al dinero, la raíz de todos los males. ¿Por qué se apegan tanto al dinero? Bueno, pero sin dinero no se puede vivir, está bien, pero estos dinero tienen de sobra. Podrían vivir 600 años algunos y no podrían gastar todo lo que robaron. Son esclavos de corrupción. ¿Por qué? Están vacíos. La creación fue sujeta a vanidad. Vanidad. Están vacíos. Y en ese vacío, como se aferran de lo material. La corrupción es una esclavitud. Y hay gente esclava. Esclava del pecado, de los vicios, del amor al dinero, del materialismo, del egoísmo, de las drogas, de los vicios, del pecado, de la maldad. Pero dice aquí, Dios, el anhelo ardiente, el versículo 19. ¿Qué es el anhelo ardiente? ¿Qué es? ¿Qué es? El anhelo ardiente de la creación, de la humanidad. Están anhelando, están deseando ardientemente ¿qué? El aguardar la manifestación tuya. Amén. Y mía. La manifestación de los hijos de Dios. Que nosotros nos demos a conocer. Que nos manifestemos. No hay otra esperanza. No hay otra solución. Están llorando. Están sufriendo. Amén. ¿Cómo nos manifestamos? El dolor más grande de la gente es la soledad. El sufrimiento más grande es estar viviendo en una ciudad con miles y millones de personas y sentirse que a nadie le importa lo que le pasa. Vivimos en una sociedad egoísta, individualista, materialista. Cada uno está pensando en sí mismo y a nadie le importa lo demás. Hay excepciones, honrosas, magníficas, buenas, pero son pocas.
Y nosotros tenemos una vida, una sola. No tenemos 5 panes y 2 peces. Tenemos un solo pan. O los 5 panes y los 2 peces, en este caso, representan una comida, una merienda. Sirve para una sola vez. El muchacho ante toda esa necesidad de gente hambrienta, podría razonar y decir, ¿qué puede servir? Lo que dijo Andrés, ¿no? Pero no hizo ese razonamiento. Él entregó ¿cuánto? Todo. Entregó todo, toda su merienda. Y en las manos de Jesús se hizo el milagro. Entonces aquí está la gran pregunta de esta noche. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Con tu merienda. ¿Te la vas a comer? ¿O se la vas a dar a Jesús? Y Jesús partió esos panes, esos peces, y partió, y partió. Y en sus manos nunca se acabó. Llenó una canasta y la envió. Llenó otra canasta y la envió. Llenó otra canasta y la envió. Y la envió y la envió. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo no sé si ustedes conocen una antigua canción que me vino esta noche mientras Pablo hablaba. Dice así: muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Amén. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, perdonen la canción, pero está bien, ¿no? Viene al tiempo. Me falta un músico, bueno. Muchos que viven a tu alrededor, en derredor tuyo. Tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y salvación. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Es un cambio. Es poner la vida en las manos del Señor y decir simplemente así: yo me voy a manifestar. Amén. Me voy a dar a conocer. Si yo no me manifiesto, vieron que a veces algunos están endemoniados, pero el demonio no se manifiesta siempre. Y de repente pasa algo y ¿qué hace el demonio? Se manifiesta y qué horrible, ¿no? Y grita y se retuerce y hay que atarlo y hay que expulsarlo. Bueno, el demonio busca cuerpos para manifestarse. Pero dice Pablo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Amén. Nosotros tenemos, no un demonio, gracias a Dios. ¿Qué tenemos? A Cristo.
Él quiere manifestarse en nosotros. Amén. Y no vamos a estar a los gritos y con convulsiones. Él va a manifestar la libertad gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Amén. Poner la vida, la merienda en las manos de Jesús, es decir, yo voy a vivir para los demás, no para mí. Voy a pensar en los demás. Voy a orar por otros. Me voy a preocupar. Porque el anhelo ardiente de la humanidad es aguardar, están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ellos tienen una remota esperanza. Y no te engañes, cuando al principio te rechacen, persevera. ¿Cómo se va a manifestar el Señor? Ama a la gente. Salúdales con paz. En tu saludo hay poder. Está la presencia del Señor. Dice, cuando lleguen a una casa, decid, pase a esta casa. Te encontrás con una persona, decile, te saludo con la paz de Dios. ¿Por qué decirle buenos días, buenas tardes? Te saludo con la paz de Dios. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Dijo Jesús, saluden así. Y si hubiere algún hijo de paz, ¿qué pasará? Vuestra paz reposará sobre ellos. Amén. Algo va a pasar. Manifestate. Te están esperando. Vos tenés al Señor. Tenés alegría. Amén. Sonreí a la gente. No es relaciones humanas. Mucho gusto, encantado en conocerle. ¿Cómo está su familia? ¿Bien? Sí. Ah, bueno. Se va la persona. Qué pesado ¿no? No. Es de corazón. Ama a la gente. Sonreí a la gente. ¿Te tratan mal? Manifestate. ¿Te maldicen? Bendecile. Manifestate. Amén. Todos los días. Están aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Me acuerdo cuando una vez estaba en Chile, hace años. Nos habían abierto el auto y habían robado todo lo que encontraron. No el auto, pero robaron de la guantera. ¿Cómo dicen guantera? La guantera. Sacaron todos los papeles y justo veníamos de una escribanía y yo me había olvidado el portafolio con todos los documentos habidos y por haber y la escritura de la casa. Todo me olvidé en el auto. Y como estábamos por hacernos la mudanza, esa noche dormimos en la casa de mis suegros. Para el otro día venía el camión de mudanza. Y yo me levanto a la mañana y digo, Silvia, ¿el portafolio dónde está? Silvia, ¿el portafolio dónde está? Silvia, no me diga que me lo olvidé en el auto. 7 pisos bajé con el corazón en la boca. Ojalá no hayan robado el auto o por lo menos el portafolio. Y cuando llego a la vereda, veo la puerta del auto abierta, no estaba el portafolio, no estaban los documentos. Bueno, les abrevio la historia. La policía detuvo a los ladrones. Yo no hice ninguna denuncia.
por otros robos, y cuando requisaron y secuestraron las cosas que habían robado, encontraron nuestros documentos todos. Y la llamaron a Silvia, dijo, mi marido está en Chile. Bueno, venga usted a declarar. Y la llamaron a tribunales a declarar. Y dice, ahí, del otro lado del vidrio espejado, están los ladrones. Pero ponen unos cuantos. ¿Usted quiere ver quiénes son? Me da igual, dice, no. Y el oficial de justicia que le tomaba las declaraciones, tanta gente se sienta en esa silla con bronca, con iras, la vio tan tranquila, sin decir ninguna cosa negativa contra los ladrones. El oficial paró el informe y lo que le preguntó, señora, ¿de qué religión es usted? Ella no le habló de Dios ni de nada, pero se manifestó. Amén. La paz, el amor se manifestó. Y para que se manifieste mi esposa, Pablo conoce a la suegra. Me dice cuando me llamó, la policía detuvo a los ladrones. Me dice cuando me llama por teléfono a Chile. ¿Cómo? Sí. Y el oficial de justicia con la esposa van a venir la semana que viene a casa para tomar un café con nosotros. ¿A qué? Quieren escuchar más. Yo les hablé del Señor. Llegó ese día, a las 10 de la noche, llegaron. Tomamos un café. Se fueron a las 5 de la mañana. Eran católicos tradicionales. No podían creer que exista tal clase de vida. La manifestación. Amén. Dice, queremos que vengan a nuestra casa la semana que viene. ¿Qué día puede ser? Tal día. Vamos. Barrio Norte. Llegamos a la casa a las 10 de la noche. Cuando llegamos en la mesa grande, una casa lujosa, se presentó el médico de la familia, el abogado no sé qué, el ingeniero no sé cuánto, el otro que es empresario, el otro no sé cuánto. Había un cura también sentado ahí. Como 10 personas y mi esposa y yo. Y pregunta y pregunta. Y el sacerdote. La manifestación de los hijos de Dios. Nos fuimos a las 2 de la mañana de esa casa, nadie se movió. Este matrimonio se entregaron al Señor. No se hicieron evangélicos, pero se entregaron al Señor. Lo vimos años después. Siguieron siendo hace años que ahora no los veo, pero siguieron siendo fieles cristianos. Sabiendo que se puede vivir una vida cristiana de esta forma. Bueno, como yo cuento, creo que cada uno de ustedes puede contar su propia experiencia. Amén. ¿Por qué estás acá? Porque tenías alguna esperanza en tu dolor y sufrimiento. Porque estabas anhelando
que algún hijo de Dios se manifestara. Y se manifestó. Amén. Y aquí estás. Gloria sea al Señor. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Te la vas a comer? ¿Todo para vos? No. ¿Qué vas a hacer? Ponerlo en la mano del Señor. Amén. ¿Cuánto? Todo. Oh, hay mucha necesidad. Hay mucho dolor. Lo que necesitan es que se manifiesten los hijos de Dios, porque la humanidad misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que, hermano, manifestate. Deja que Cristo se manifieste en tu vida cada día. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Amén. A ver la bolsita tuya, la merienda. ¿Cuántos abren su bolsita y le entregan todo? Pónganse de pie. Todo. Aleluya. Aleluya. Mañana quiero contarles el cómo. Me inspiró la charla que tuve hace 2 días en Málaga con Nicolás Villodres y su esposa Noemí en la casa de Gabriel Falco. Este matrimonio, él 34 años, la esposa supongo que por ahí. Dice, yo no quiero seguir viviendo así. Yo ya no me soporto más. Yo quiero hacer algo concreto para Dios. Por favor, ¿cómo? Y creo que ahí el Espíritu Santo nos tomó a todos. Y quiero contarles mañana algo muy sencillo. Pero percibimos que el corazón de ellos se encendió. Y quisiera transmitirles mañana eso, el cómo. Pero hoy le presentamos a Dios nuestra vida. Amén. Como un niño. ¿Está aquí el Señor? Amén. Yo iba a decir que vengan adelante, pero se pusieron de pie todos. De veras, todos. Amén. Amén. Está firme. Amén. ¿Cuánto le entregas? Todo. Ahí, esta barra de muchachos. ¿Todo? ¿Sí o no?
A ver si me acompañan. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días. Todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, testigo tuyo, Señor.